seguimos celebrando los 60 años del CENDES y los 300 años de la Universidad Central. Y para ello, pues queríamos mostrar uno de nuestros últimos aportes del área Teoría y Método del CENDE, que ha sido recogido en un libro que se publicó de este año. La agenda de hoy va a ser, yo voy a hacer la introducción y voy a hacer la moderación de la primera parte de la reunión. La exposición central va a estar a cargo del profesor Jesús López y luego, luego de la exposición del profesor Jesús López, la profesora Marisol Urupagua Villegas va a moderar las preguntas y las reflexiones. Quiero contarles cuál es el propósito de este proyecto y cómo nació este proyecto. Este proyecto apareció inscrito desde el 2019 y está conformado por un grupo de 3 investigadores, el profesor Jesús López, Urupagua Villegas y yo. Quiero decirles que, bueno, como todas las cosas que son de procesos y evolutivas en la vida, pues realmente es una síntesis de nuestras líneas de investigación y de cómo se han integrado. Es decir, que podemos decir que nace muchísimo tiempo antes. Incluso tengo un recuerdo muy vivo de una de las últimas preguntas de trabajo que me hizo el profesor Ercilio Castellano cuando nos preguntó a Jesús y a mí cómo podían integrarse nuestras 3 investigaciones, la del profesor Ercilio, la de Jesús y la mía. Y creo que ese abrió de una manera decisiva la concreción de este proyecto al cual estamos presentando hoy en su libro, porque nos demandó una búsqueda de integración teórica y metodológica. Y eso es lo que hemos estado continuando. Y yo creo que también sigue presente tanto los aportes como las preguntas que nos hacía el profesor Ercilio. El objetivo del proyecto es contribuir a la formación de líderes transformadores democráticos para el desarrollo humano. Con ese propósito hemos integrado 3 líneas de investigación, una en relación planificación y desarrollo, otro en normas y valores para el cambio social y la otra el desarrollo de las capacidades humanas. Es decir, nuestros 2 propósitos últimos superiores son la contribución al desarrollo de las capacidades para el desarrollo humano y la formación de un liderazgo democrático. Con eso estamos intentando crear un marco de referencia que integre de manera teórica y metodológica estas 3 líneas de investigación. En este breve tiempo hemos generado una comunidad de aprendizaje que ha sido permanente, intercambio con profesores, estudiantes, líderes comunitarios y líderes de la administración pública que nos han hecho, o sea, avanzar y nos han demandado mayor concreción en nuestras propuestas para hacerlo realmente práctico y contribuir con un conocimiento para la acción.
Agradecemos a todos nuestros colaboradores, al doctorado de gerencia de la Universidad Central de Venezuela, al doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, a la Universidad de San Sebastián, Chile, al Lupa Gerencial, a la Universidad de George Washington, a la Universidad de Indiana, a la Universidad de Novi Sad de Serbia, a la Universidad Católica, entre otros centros académicos. Además, también hemos tenido una estrecha vinculación con instituciones, entre las cuales se destaca el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco Central de Venezuela, el Central de Venezuela, la Asociación Venezolana de Sociología, la Red de Docentes para América Latina y el Caribe, la revista Foro y el Centro de Emprendedores de la UCB. Esos entre los muchos otros encuentros que hemos sostenido de dos maneras, a título personal con nuestros colegas y a título institucional. Con esta introducción y agradeciéndoles de nuevo la presencia a todos, le doy la palabra al profesor Jesús López. Bueno, buenos días a todos. Agradeciéndoles que nos acompañen en la presentación de este esfuerzo. Hemos tenido algunas dificultades, sobre todo con el enlace para entrar a la sesión. Bueno, pero igual lo vamos a realizar. Como bien señalaba la profesora Coromoto, esto es un proyecto. Como ustedes saben, un proyecto es como una disposición de que se va a hacer algo. Y nosotros nos lo hemos planteado en materia de un liderazgo democrático para un cambio transformador hacia el desarrollo humano. Aquí la idea central para nosotros, y eso es lo que voy a intentar hacer, es darle las claves, quizás de lo que no está escrito, en el entendido de que si alguien discrepa en algo, bueno, puede armar su modelo como lo piensa y lo soporta en ciertas teorías. Nosotros entonces le prestamos mucha atención a que lo que se arme sea participativo, sea reflexivo, sea en convivencia democrática y que no sea una imposición de un método. Esa no es la idea. Y más si asumimos que estamos en un contexto complejo y donde los cambios son impredecibles. Entonces, ¿cómo es eso que uno tiene un método muy claro cuando las cosas son impredecibles? Ese es un punto. Y el otro punto es que cómo podemos tener los métodos sin la participación de la gente. Entonces, esa es una de las reflexiones que nosotros tenemos. Entonces, más que transmitir información, nosotros lo que andamos buscando es cómo ayudar a los que son sujetos de liderazgo a que puedan diseñar conocimiento para la acción. Y cuando lo hagan en espacios de convivencia democrática para el desarrollo humano y que ese desarrollo sea sostenible. La siguiente, por favor. Como bien señalaba la profesora Coromoto, les hemos enviado el escrito. Al escrito solo le faltan, por razones de cómo se realizan las publicaciones, que allí se hablan de herramientas, casos prácticos, situaciones de aprendizaje, dinámicas. Nosotros tenemos todo eso elaborado, pero no está anexo. Si en algún momento alguien lo necesita, con mucho gusto nosotros le facilitamos. Solo recordándole que el caso práctico que se desarrolla a partir de este planteamiento lo hacen los ciudadanos en lo que, por ejemplo, el amigo Manuel llamaría el ágora social. Esa es la idea. Entonces, voy a hacer un breve repaso en términos globales para ayudar con las claves de acceso a lo que hemos escrito.
Siguiente, por favor. La ruta que vamos a seguir para la exposición es la siguiente. Primero, hacer un contexto de la trayectoria más reciente del área de teoría y método. Fíjense que se llama teoría y método de la planificación. Luego vamos a pasar a revisar lo del marco de referencia, el marco más general, después las pautas para las aplicaciones, después vamos a hacer una síntesis para términos didácticos y luego cuál es la línea de trabajo que estamos siguiendo hasta ahora. Entonces vamos a la parte que tiene que ver con el contexto del área de teoría y método. Siguiente. Disculpen que estamos pasando las láminas de esta manera, lo estamos haciendo por razones de seguridad. Aquí nos indica alguien, Lisbeth Espósito, que las láminas no se están viendo con claridad. Eloisa ya aclaraba que obedece a la banda, al ancho de la banda. A la banda de ancho. Exactamente. Bueno, mire, fíjense. Aquí está nosotros le voy a mostrar rápidamente una muestra de texto que veníamos haciendo, pero lo que quiero hacerles énfasis más que en la muestra de texto es la línea. Fíjense, en planificación hay dos cosas, las teorías en y las teorías de. Las teorías en son las que se encargan de lo sustantivo que está en los planes y en los procesos de planificación. Las teorías de son las que están referidas a cómo se desarrollan los procesos de planificación. Bueno, en un primer momento, el área estuvo dedicada a las teorías en. Entonces, hicimos análisis de los aspectos sustantivos de los distintos planes de la nación. Claro, eso siempre lleva a que se dé alguna relación con el método, pero digamos que el énfasis era qué es exactamente lo sustantivo que se estaba planteando en los planes de la nación. Entonces, un punto que quiero aclarar aquí. Parados desde el Estado, desde los planes de la nación, cuáles son los aspectos sustantivos que estaban en esos planes. En la lámina siguiente, quiero mostrarles, en la lámina siguiente, luego vino un cambio de énfasis, sobre todo a partir de los planteamientos del profesor Ercilio Castellano. Y entonces empezamos a reflexionar más sobre lo que estaba sucediendo, sobre el caos, la sostenibilidad, y la preocupación era cómo se puede hacer planificación, cómo se pueden hacer políticas públicas, cómo se puede lograr el desarrollo sostenible si estamos en sistemas complejos. Esa empezó a ser otra preocupación. Entonces, la primera era la de planes, esta era más lo que estaba sucediendo con las ciencias de la complejidad y los temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Ok. Luego vino otro esfuerzo, yo simplemente voy a hacer unos tips. Vino otro esfuerzo en la lámina siguiente, vino otro esfuerzo más dedicado a los aspectos instrumentales. Entonces empezamos a hacer textos que tenían que ver con herramientas para situaciones complejas, inciertas, conflictivas, a ver la viabilidad sociopolítica de los planes, a estructurar fichas técnicas que conformaran cajas de herramientas para el planificador y empezamos a tener otra mirada de ver desde una perspectiva de juego, en mi caso, el tema de la interacción humana y a darle más importancia al tema del lenguaje. Y eso lo hemos mantenido en el equipo. Posteriormente, sigamos por favor, posteriormente, para llegar a este texto de liderazgo, se dieron esfuerzos, lo siguiente, por ejemplo, los desarrollos que hizo la profesora Renaud en términos de la gestión de la complejidad, los esfuerzos que hice con la profesora Silvia García, referida a la búsqueda de patrones y a ver cómo se daba la interacción humana, y el tema, empezamos a reflexionar sobre el tema del liderazgo democrático. Como bien lo decía la profesora Coromoto, entonces este texto en el fondo es una síntesis.
Pero lo que quiero señalarle de fondo es que la mirada comienza no a ser desde el Estado y comienza no a ser a buscar un método. Eso no es el planteamiento que nosotros nos fuimos, sino, como vamos a ver más adelante, cómo empoderamos a la sociedad, cómo empoderamos a la comunidad para que tenga voz propia, salga en algunos casos de las trampas mentales que representa el hecho de estar en situaciones donde no piensa. Y quizás esto es uno de los puntos más críticos acá, que cuando uno está en un contexto complejo hay que tener un pensar de síntesis. Pero el punto es que quieres que alguien tenga un rol protagónico, pero le cuesta pensar, porque ya da todo el mundo como dado y que las cosas no van a cambiar y que no se pueden transformar y que eso tiene que mantenerse así. Entonces, bueno, lo que quería hacerles ver es, pasamos entonces de lo sustantivo a lo instrumental, luego empezamos a ver otro tipo de enfoque, dándole más importancia al caos, a los sistemas complejos, a las narrativas, a la interacción humana, y bueno, y eso significa un reto en términos de qué marcos analíticos, qué metodologías, qué métodos, qué modelos y qué herramientas son las más convenientes. Entonces señalo un punto aquí para hacerlo rápido. Más que buscar un método, nosotros lo que intentamos fue cómo integrar marcos analíticos, modelos, métodos y herramientas de una manera tal que cuando lo estemos haciendo con alguien no tengamos que transmitir la información, sino que él lo pueda saber y que el coach o el facilitador, como lo llamemos, sí lo tenga en cuenta. Esa información él sí la maneja. Pero en ningún momento lo que buscan las dinámicas es transmitir información. Las dinámicas lo que buscan es un coach muy entrenado que hace que el otro saque lo mejor de su potencial en esa dinámica, pero que él sí conoce una serie de información y de teorías que le pueden ayudar a la persona. Entonces, repito, porque para nosotros eso es importante. Nosotros no vamos a hacer entrenamiento con ellos de método, un formato para que lo llenen. Esa no es la idea. La idea es que en convivencia democrática él pueda avanzar propuestas que permitan una gobernanza cooperativa, que permita un cambio de patrones en la interacción humana, es decir, fortalecer su capacidad de diseño, de pensar y de tener voz propia. Y el facilitador o el coach es el que maneja muchísima información, pero en ningún momento la idea es ni transmitirle un método ni transmitirle información. Bueno, sigamos. Esto me parece que es muy relevante para el contexto. Sigamos, Eloisa, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar ahora al marco de referencia para que se pueda entender el texto que le enviamos. Lo que está subrayado en vino tinto son como los énfasis que nosotros hacemos. Fíjense, si ustedes ven esta cajita que está en el medio, ahí sucede un proceso del cual debe salir algo y entra algo. Y tenemos como en la parte de arriba y en la parte de abajo, que el facilitador debe tener muy claro, dos metodologías importantes. Entonces, en el corazón de esto, de ese recuadro, lo que está es lo que llamamos el modelo LARO, es decir, liderazgo, agenda, resultados, objetivos, donde los resultados y objetivos los determinan el modelo de desarrollo que se esté buscando o la visión estratégica que se esté buscando. La A es la agenda transformacional para alcanzar eso y el liderazgo es la comunidad en convivencia democrática explorando futuros sostenibles y sacarlo del esquema, que no es menos importante, de resolver problemas. Es más, cómo crear futuros sostenibles. Ese es el punto. Y que a partir de la agenda vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué aspiramos que salga? Un liderazgo que sea democrático, para un cambio que sea transformador. No un liderazgo que lo que hace es asumir poder, pero no transforma nada porque le conviene
el tipo de sistema que está dado. Es decir, lo dado no es objeto de cambio, es dado, es como un paisaje que ya está ahí y que no cambia. El otro punto es el siguiente, que cuando estamos trabajando con ese modelo LARO, y después voy un poco más en detalle, lo hacemos en el marco de lo que el profesor Donald Chong llama un practicum reflexivo, es decir, donde lo clave es el conocimiento para la acción, la reflexión sobre la acción y la reflexión sobre la reflexión en la acción. Es decir, centrado en ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué las cosas no las logramos. Ese es el punto central acá, pensar mucho, pero pensar en síntesis. Ok, en ese recuadro interno es clave la danza de las conversaciones que se dan para el cambio y la facilitación que se dé para que en cada momento se dote a esa comunidad exploradora de las herramientas que puedan ayudarla a sistematizar el conocimiento que ellos tienen o lo que ellos quieren alcanzar. Recuerden que el planteamiento básico del desarrollo humano es que las potencialidades que tiene el ser humano, sus libertades sustantivas, él decida qué es lo que él más valora para vivir y que a su vez el espacio donde lo hace le brinde las oportunidades para que esos funcionamientos, dadas esas capacidades, se den, okay, o se realicen. El otro punto es que cuando vemos arriba y abajo, en la parte de arriba ponemos un énfasis en las metodologías de las distinciones y en la parte de abajo en lo que es la transdisciplina. Lo que entra al practicum es un modelo muy sencillo que tampoco se explica en sentido estricto de la palabra para que adquiera otro paradigma de cómo hacer el proceso. Esa no es la idea, sino que lo que está detrás es cómo podemos dar unas pautas básicas de lo que sería un modelo transformacional, dado que hemos dicho que el liderazgo debe ser democrático para un cambio transformador. Ese es el punto clave para nosotros. Bueno, y luego detrás de ese modelo anidado está un modelo anidado y un marco para la acción, que yo los voy a explicar brevemente, simplemente como marco de referencia general. Nosotros nos ubicamos en el planteamiento del profesor Amartya Sen del enfoque de desarrollo humano. Lo articulamos al desarrollo sostenible, pero entendiendo que el desarrollo sostenible no solo se puede concentrar en las necesidades. Ahí es clave el entender o que la comunidad o el grupo que está reflejando comprenda qué es exactamente sostenible, qué es exactamente un desarrollo sostenible, qué diferencia tiene con la sostenibilidad de un sistema. Fíjense que en la sostenibilidad de un sistema lo clave es la permanencia. En la sostenibilidad del desarrollo lo clave es una condición de cambio. Bueno, y en ese marco, entonces utilizamos unas herramientas que las distinguimos en dos niveles, las que son para la acción, conocimiento para la acción, y las herramientas que son de reflexión y aprendizaje. Como les he dicho, como es clave el pensar, estas herramientas de segundo orden, que son las que están más cerca de la transdisciplinariedad, son muy relevantes. Bueno, siguiente. Voy a detenerme entonces en algunas partes de esto que he señalado en color vino tinto. Fíjense, en el modelo LARO que les he señalado, lo clave para nosotros es la articulación entre el ser, es decir, el sujeto de la transformación que tiene cuerpo, emociones, lenguaje, mapas mentales, creencias, etc. La agenda, que es el hacer, y los resultados y objetivos en el marco de un modelo de desarrollo o de una visión estratégica, que es lo que se quiere obtener. Ese es el punto relevante, esa articulación entre el ser, el hacer y el obtener. Aquí nos volvemos a enfrentar de nuevo a que si es en o de.
Pero como van a ver, nosotros hacemos una combinación entre el en y el de. Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, pero este es un programa de formación en liderazgo o de liderazgo. Eso es un debate, pero está más cerca de el liderazgo, porque realmente lo que es un proceso de aprendizaje bajo experimentación constante. Y ahí cambiamos un poco la forma en que normalmente uno procede en lo académico. Aquí la idea es mucho pensamiento práctico, mucha experimentación y coevolución con un sistema complejo. Y son las personas haciéndola que pueden ir mejorando su accionar. Siguiente, por favor. Como tienen el texto y luego le podemos hacer llegar las láminas, podemos hacer con un poco más de celeridad. Entonces, fíjense, el ser, entonces, un liderazgo que debe ser democrático, que entienda que el diálogo es la forma en que el sistema se observa a sí mismo. El hacer es para un cambio transformador, pero un cambio transformador en la interacción. Fíjense, la mejor forma de ver esto es lo siguiente. Hay personas que le prestan mucha atención a la data, eso es importante, y dicen, no, tú eres duro porque manejas mucha data y haces un modelo econométrico, o haces unas redes neuronales, etcétera, etcétera. Pero esa es la data. Detrás de la data están los patrones de comportamiento. Detrás de los patrones de comportamiento están las estructuras sistémicas. En esas estructuras sistémicas hay actores, jugadores, agentes, como lo llamemos, los cuales tienen mapas. Entonces, cuando ellos realizan esa interacción, establecen patrones de comportamiento que se reflejan en datos. Entonces, muchas veces no logro comprender lo que está sucediendo porque me quedo a nivel de los datos. Yo, por ejemplo, digo, la inversión privada cayó, pero si yo no bajo a qué están haciendo los empresarios, cuál es la relación con el gobierno, etcétera, etcétera, abajo, para ver la interacción que se está dando y los patrones de comportamiento, esas cifras se me quedan en un nivel muy alto. Y en el obtener es avanzar hacia un desarrollo que sea democrático, humano, sostenible, y donde lo clave sea la libertad. Ahí coincidimos totalmente con el planteamiento del profesor Amartya Sen, solo que lo bajamos intentando hacerlo lo más operativo posible. Sigamos, Eloisa. Ok, fíjense. Entonces me voy a detener ahora en esta parte en color vino tinto, pero cuando digo detener es para que se comprendan los aspectos conceptuales y poder explicar por qué las herramientas. Fíjense, hay tres ideas que para nosotros nos han marcado mucho en esta parte del liderazgo democrático. Uno es el planteamiento de los profesores Acemoglu y Robinson sobre el pasillo estrecho, que es el estudio de la relación entre el poder del Estado y el poder de la sociedad. Quizás lo que más nos interesa de ese planteamiento es la tensión creativa, dinámica e inestable que se tiene que dar entre la sociedad y el Estado para que la libertad se mantenga. Cuando uno analiza ese pasillo se da cuenta que ni el Estado puede ser muy fuerte y una sociedad débil, ni que la sociedad puede ser muy fuerte y un Estado muy débil, y eso se hace en base a un planteamiento que hizo el matemático Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, que es el principio de la reina roja, que dice, en este país debes correr el doble de veces para mantenerte en el mismo sitio. El otro punto es la cada vez más abierta proposición de que hay que combinar la innovación pública con la innovación social en marcos de gestión abierta. Es decir, que el marco de creación de capacidades junte a los actores que participan en el sistema a los efectos de crear capacidad. Y el otro punto más de los fundamentos es el planteamiento del profesor Amartya Sen con el tema de las capacidades y de su relevancia para el despliegue de las libertades sustantivas. Fíjense, para que lo vean de manera sencilla, por ejemplo, una bicicleta es un bien, tiene la característica de que lo pueda uno desplazar de un lado a otro. Entonces hay la capacidad de que usted despliegue
la facultad de movilizarse y tenga la utilidad de estar en otro sitio. Eso es lo relevante. Pero si usted tiene una capacidad y la carretera no está bien, no puede acceder, bueno, entonces no le sirve de mucho esa capacidad que usted tiene para utilizar ese bien. Entonces, estos tres elementos son importantes, muy relevantes para nosotros, esta idea. Sigo bajando, pasamos a la siguiente. Eloisa, a la siguiente, por favor. Ok, cuando vamos a la siguiente, y solo estoy dando, no, la anterior. La anterior, Eloisa. La anterior, ok, gracias. Y discúlpenme, pero es que, no, la que sigue. Ok, fíjense, ahora estoy en esta, donde están los tres colores vino tinto. Le dije, metodología de las distinciones. O sea, ¿cuál es la idea allí? ¿Cómo uno observa? ¿Cómo uno distingue? ¿Cómo uno sabe qué forma y qué fondo? ¿Cómo uno sabe que algo es complejo? Eso es lo que se refiere a la metodología de las distinciones. Entonces, como les he dicho, el punto no es que usted le va a explicar a las personas qué es lo de la metodología de las distinciones, sino que si le coloco una situación de aprendizaje o una dinámica, se ponga en juego lo que estamos viendo, lo que plantea la metodología de las distinciones. Igual nos pasa cuando vamos a los tres axiomas que definen a la transdisciplina. ¿Okay? Hay tres axiomas que definen a la transdisciplina. Entonces lo que hemos hecho es tratar de ver los aspectos conceptuales de esos tres axiomas y asociar herramientas que nos permitan darle más operatividad cuando uno esté trabajando con una comunidad o con unas personas en un caso determinado que están tratando de crear un futuro sostenible. Luego hay un modelo anidado, que es lo que entra. Cuando yo lo comento es porque alguien puede tener una propuesta distinta, pero lo que queremos hacerles ver es cuáles son las claves de acceso. En el modelo anidado, en el modelo transformacional hay dos puntos importantes. Un modelo anidado y un marco de la teoría de la acción. Del lado izquierdo, aun cuando no se ve del todo, está el modelo transformacional, que consiste en coapreciar, codiseñar, co-crear y coevolucionar. Ese es el planteamiento de fondo. Entonces, en las transdisciplinas, los tres axiomas, en las metodologías de distinción, forma, complejidad, en lo de la parte transformacional, lo clave es que si estamos en un contexto complejo, lo que emerge. Nuestro planteamiento es del fenómeno. A ver, tengo que ir a algunos ejemplos por cuestiones pedagógicas para sentir que me estoy explicando mejor. No es lo mismo leer unos libros sobre miedo y uno dice la teoría tal, dice que el miedo es así, la otra teoría dice que el miedo es asado, tal, y uno discute, a que a uno lo hagan sentir miedo. Es decir, que el fenómeno surge en uno. Ese es el planteamiento de nosotros. Cómo el desarrollo surge como fenómeno, cómo las capacidades se encarnan en un sujeto y sus competencias. Ese es el punto que a nosotros nos interesa. La emergencia de los fenómenos, los patrones de la interacción en contextos complejos. Entonces, esto implica en términos de las herramientas unos cambios importantes. Avancemos a otra lámina para hacer esto en el tiempo que hemos previsto. Bueno, fíjense, simplemente digo lo del modelo anidado y lo de la teoría de la acción. En el caso del modelo anidado, la idea es que dependiendo de la escala en que uno se mueva, el concepto cambia. Por ejemplo, nosotros decimos, si es apuesta, más arriba están los juegos. Si son varios juegos, es una situación. Y así sucesivamente. Si son varias situaciones, es un sistema. Pero alguien puede decir, bueno, pero eso no es la escala que yo voy a usar. Perfecto. Pero lo que quiero que vean es que hay un modelo anidado. Y eso es clave entenderlo, porque cuando uno se va hacia los supuestos también del profesor Bazarán Niculescu sobre la transdisciplina, nos vamos a dar cuenta que hay niveles en la complejidad.
El otro punto acá es el tema de las teorías para la acción. Y aquí se ponen en juego tres tipos de teorías. Cómo uno asume que es el contexto. Muchos de los planes asumen que el cambio es fijo, es producto de que se van a hacer unos proyectos de inversión y se va a lograr el cambio. El contexto, más allá de que algunas variables suben y bajan, de qué va a pasar con el petróleo y los escenarios sociopolíticos, se asume que estás en un contexto que más o menos maneja, o sea, a lo sumo es complicado. Pero en ningún momento asume que ese contexto puede ser complejo, puede ser caótico. En el caso de nosotros asumimos que el contexto es complejo. Respecto de la teoría del cambio, es que suponemos que es algo que emerge y que el cambio es impredecible. Es decir, que nosotros nos ubicamos más en el planteamiento de que para que un fenómeno surja hay que crear las condiciones C1, C2, C3 y posiblemente el fenómeno se dé. Y el otro planteamiento es respecto de la teoría de la acción, que nosotros decimos que lo que hay que concentrar la mirada son en los patrones y en cambiar la interacción. Y ahí es donde viene todo el tema de la experimentación. Es decir, en el fondo, cuando uno se junta e intenta hacer algo, lo que está haciendo es hacer experimentación social. Luego tratas de llevarlo a la práctica y ver si funciona o no funciona en el sistema en el cual te estás moviendo. Sigamos adelante. Bueno, muy bien. Dicho este marco general, entonces lo que estaría en juego es las palabras que les he colocado abajo. En el corazón hay un práctico reflexivo donde estamos buscando articular ser, hacer y obtener, y donde en cada caso los conceptos que son claves es, por ejemplo, un planteamiento importante en el ser son las capacidades y competencias, en el hacer son las posibilidades y en el obtener todo lo que tenga que ver con la emergencia del desarrollo. Entonces nosotros planteamos un práctico reflexivo, es decir, ¿cómo podemos repensar el marco que damos como interpretado, que es el espacio donde vivimos? ¿Por qué nuestras relaciones humanas no pueden ser mejores? ¿Por qué no podemos tener mejor calidad de vida? ¿A qué obedece todo eso? Y entonces poner a las personas a que piensen en posibilidades, un pensamiento de posibilidades. Esto puede ser, como no puede ser, etcétera, etcétera. Un pensamiento de posibilidades, esa es la idea. Pero tiene que ser un pensamiento síntesis en espacio de convivencia democrática. Entonces el punto aquí clave que quiero transmitirle sobre todo a los compañeros que son facilitadores, son profesores, es que cuando hacemos el cómo, vivamos el qué. Es decir, uno no va a decir, vamos a hacer esto para ser democrático. No, sé democrático al hacerlo. Piensa al hacerlo. Intenta hacerlo con el otro. Trate de hacer equipo. Esa es la idea que está detrás. Bueno, sigamos. Ok, ahora vamos a las pautas de las aplicaciones para, teniendo esta idea global, que ustedes la tienen en el texto y con mucho gusto les hacemos llegar la presentación, y si en algún caso necesitan las herramientas, los casos, con mucho gusto estamos, la idea es apoyar. Ahora vamos a las pautas para las aplicaciones. En las aplicaciones, como ustedes se recuerdan, la siguiente, en las aplicaciones, lo importante acá es que nosotros partimos de que hay una danza de las conversaciones para el cambio y que el planteamiento que intentamos es la del practicum reflexivo, es decir, aprender haciendo, no aprender por transmisión de información de un método o de una herramienta, no. ¿Qué es lo que te preocupa? Y los coaches, los facilitadores, te ayudan a que lo puedas concretar. Esa es la idea como central de este asunto. Bueno, entonces en las conversaciones que se dan en ese espacio, se han tipificado algunas. Por ejemplo, cuando uno se posiciona frente al presente y al futuro, las conversaciones que tienen que ver con posibilidades, las conversaciones que tienen que ver más con construir cómo va a ser la acción, y las conversaciones que ya tienen que ver más con la movilización y la coevolución en un sistema.
Entonces nosotros, no voy a entrar en detalle, pero la idea es que diseñamos un practicum. No es lo que normalmente las personas piensan, lo que es el equivalente a un taller. En el fondo es un taller, pero la filosofía que está detrás es un poco distinta. Sé que eso es para nosotros un cambio importante porque por lo general los participantes, sobre todo si son jóvenes, lo que quieren es un método, que le digan, haz esto, llena este formato. Tal. No, no, no. Lo que está en juego no es llenar el formato, lo que está en juego es pensar cómo se puede transformar algo donde otros actores, es incierto, que es conflictivo. Esa es la idea que está detrás. Que más posicionarlo desde un modo de pensar distinto, lo que él ha dado por dado. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, en este práctico reflexivo, la siguiente, por favor. En este práctico reflexivo, recuerden, entonces es clave lo del modelo Laro y es clave, no, la que estaba puesta. Lo hice, la que estaba puesta, por favor. Ajá. En este tratamiento, lo clave es el modelo Laro, que es la articulación entre ser, hacer y obtener, y el pensamiento práctico, que son los tres niveles que le dije. El saber en la acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Es decir, repensar lo que estamos haciendo vía la acción. Por eso le decía que quizás esto es más un planteamiento en liderazgo, porque el proceso realmente es de aprendizaje. Entonces, fíjense que lo que para nosotros sería investigación es lo que nosotros observamos cuando las personas están en las dinámicas. Por ejemplo, mis compañeros saben que en algunas dinámicas que hicimos con líderes políticos jóvenes, ellos reproducen el patrón de comportamiento de los líderes que ellos conocen, es decir, el modelaje que le han dado los líderes. Y a pesar de que son jóvenes, no han vivido mucho, pero ellos reproducen esa forma de actuar. El tema es que no es uno decirle, mira, tienes que cambiar y tal. No, la idea es que empiecen a darse cuenta qué tan importantes son los sesgos cognitivos, cómo es esto de los mapas de acción, cómo el mapa de acción, o sea, si yo tengo un sistema que no funciona y descubro que entonces hay actores que tienen mapa de acción, bueno, entonces tengo que reconocer que esa interacción reproduce patrones de comportamiento, que es lo que yo llamo ineficiente, o que las personas llaman ineficiente. Pero eso no significa que para los jugadores no les dé beneficio. Y por eso a veces, muchas veces, los jugadores, dado los beneficios que obtienen de esa ineficiencia del sistema, prefieren no cambiarlo. Bueno, sigamos adelante. La que sigue, por favor. Profe, Ok, ya se la cambié. Ah, ok. ok. Es que demora un poco la... Hay un delay, sí. Ahí sí hay un delay, disculpa. Bueno, entonces lo que quiero hacerles ver es que en el práctico tratamos de conectar tres cosas. Que el contexto es complejo y que el modo de pensar por juego nosotros pensamos que ayuda en ese sentido, ¿verdad? A pensar que hay jugadores, que hay reglas, que hay campos de juego, etcétera, etcétera, que ellos conversan y el modelo transformacional. Esa es la articulación que buscamos en el práctico. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, ahora vamos a las herramientas. Entonces voy a comenzar por las herramientas que nosotros llamamos de segundo orden. En este caso, es esta zona que estamos llamando la percepción metodológica. En la parte del plano cartesiano tercero oculto, que es una parte importante de esa metodología. Lo que está a los lados es lo que nosotros pensamos que se busca en cada nivel de estos axiomas. Y luego lo que hemos hecho, a cada nivel asociar algunas herramientas, las que a nosotros nos parecen que pueden ayudar a tener en cuenta estos niveles. Entonces, fíjense acá.
El punto no es que nosotros le vamos a llegar a las personas a decir, mira, vas a Niculesco, piensa que el nivel este y el axioma tal. No, no, no. Sino que al utilizar las herramientas y el facilitador, tener claridad de lo que está buscando, por ejemplo, en el gesto de hacerse consciente, que es el tercer oculto, esto la idea es la siguiente. Suspende los supuestos, concentra la atención en lo que emerge, redirige la mirada hacia ello. Eso que es tan sencillo que le estoy diciendo es para que la persona pueda crear futuros posibles. Y al suspender los supuestos se va a dar cuenta que va a tener que dejar lo que da por dado de la realidad. Y entonces concentrarse en lo que está emergiendo en la realidad, en el entendido que a lo mejor su mapa mental ya tiene una estructura por la cual corre la información y siempre llega a las mismas conclusiones. Y entonces dice, no, ya esto, entonces esto hay que resolverlo así. Y llega a las mismas conclusiones. No ve lo que está surgiendo en la realidad. No ve la rosa naciendo. No ve la rosa naciendo. Ese es el punto. Y la emergencia. Y entonces las herramientas como esa, la de estructura de coherencia, los marcos analíticos, etcétera, lo que buscan es colocarnos en prestarle atención a la persona, al ser humano, a su lenguaje, a sus emociones, a su cuerpo, a sus mapas cognitivos, a sus creencias. Ese es el punto que andamos buscando. Entonces, repito, fíjense, si yo me voy al axioma de complejidad que plantea Niculesco, y para los que son matemáticos, que sé que hay algunos matemáticos acá, en el fondo es el planteamiento del teorema de incompletitud de Gödel, es decir, estructuras abiertas. Pero ahí lo clave, cuando uno se mete ahí, son los patrones y las condiciones. Eso es lo relevante. En las herramientas de segundo orden, en las herramientas de segundo orden, lo clave es centrar la mirada en el ser humano. En las herramientas que le voy a mostrar de primer orden, lo clave es estructurar conocimiento para la acción. Es básicamente las herramientas que en un momento les voy a comentar. Bueno, pasemos a la siguiente, para ir cerrando esto. Bueno, fíjense, en la siguiente, que son las herramientas de conocimiento para la acción, yo les voy a hacer una metáfora sencilla para podernos entender. Imagínense que usted que quiere ir a una montaña, está a la cima, están todas las rutas posibles, usted escoge una ruta y ejecuta esa ruta. Pero usted sabe que en cada uno de esos momentos que le he dicho, hay algo que es relevante y que existen herramientas distintas para enfrentar esa situación. Supongamos, si yo estoy buscando la cima, eso me puede ayudar por ejemplo, un marco de referencia estratégico. Pero si yo estoy viendo posibilidades, ahí me puede ayudar teoría del drama, análisis de viabilidad sociopolítica, todas las dinámicas de sistemas, etcétera, etcétera. Todas las herramientas que maneje y que estén asociadas a ese momento en cuestión. Para nosotros aquí es importante la idea de caja de herramientas, por lo siguiente. Mientras más herramientas uno conozca, es más fácil que uno se adapte al grupo, a la comunidad, a la que quiera ayudar, porque lo que no es correcto es lo siguiente, que si la persona lo que maneja es serrucho, va a creer que todo es madera y a todo el mundo va a tratar de venderle serrucho. El punto acá es lo siguiente, que dependiendo de lo que usted quiera hacer, por ejemplo, quiere colocar un clavo en la pared, usted sepa que existe una cosa que se llama martillo y dependiendo del tamaño del clavo, usted busca el martillo más adecuado. Ese es el punto. O sea que conocemos muchísimas herramientas y usted tiene su caja de herramientas y dependiendo de la situación concreta, usted utiliza la herramienta más adecuada. Para ponerse al extremo, usted está en una comunidad, la comunidad no sabe leer ni escribir. Usted no le puede explicar esto. Usted tiene que buscar dinámicas más sencillas
con esta tarjetita blanca, levanten si están de acuerdo, con esta tarjetita de este color si no están de acuerdo, etc. Dinámicas que sean apropiadas al espacio en el cual nos estamos moviendo. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, entonces tratamos de cruzar la caja de herramientas que nos sale de conocimiento para la acción y la caja de herramientas de segundo orden. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok, en la siguiente, fíjense entonces qué va a suceder. No sé si ustedes la están viendo, pero se ve demasiado pixelada, pero la idea es que podamos cruzar todos los momentos contra todas las herramientas de primero y segundo orden, y luego, que era lo que les comentaba, que no está en el texto, nosotros vamos cruzando todos los casos prácticos, todas las dinámicas, todos los ejercicios y todos los videos que nos pueden servir en un momento determinado. Vuelvo a la misma idea. No es que usted va a exponer siempre esos mismos videos, no, usted tiene una caja de videos, una biblioteca de videos, tiene una caja de situaciones de aprendizaje, tiene una caja de casos prácticos y dependiendo de la circunstancia concreta que usted enfrente, diga, oye, este video me puede servir, esta situación de aprendizaje me puede servir. O sea, la idea es acompañar al que está en el practicum reflexivo. Sigamos. Ok, ahora vamos a intentar hacer una síntesis y vemos un poco lo de la línea de trabajo que estamos siguiendo. Entonces, en síntesis, pasemos a la siguiente. En síntesis y luego vamos a la línea de trabajo. En la parte de síntesis, para que lo vean ahora de otra manera. Entonces, fíjense, nosotros a partir de un planteamiento básico, que es el modelo LARO, liderazgo, agenda y lo que se quiere obtener, y donde lo clave es que entendemos al desarrollo como una emergencia, pero también el sujeto de la transformación, el que se sujeta a esa transformación es una emergencia. Fíjense que muchas veces se da el liderazgo por dado. No, el liderazgo es un ejercicio cognitivo, los arquetipos personales y colectivos, las conversaciones, las emociones, las capacidades. En el tema del hacer, el hacerse consciente, las multimetodologías, es decir, cuáles metodologías nos pueden resultar en un momento más adecuados que otras. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no andamos buscando un método. Nosotros lo que andamos buscando es una mejor articulación entre metodologías, métodos, modelos, herramientas, y que nos permitan dotar a un colectivo en un momento determinado para que pueda hacer la labor de transformación que se ha planteado. Y en el tema de el obtener las capacidades, las oportunidades, las sostenibilidades, las redes adaptativas complejas, la gobernanza democrática, la libertad, esos son como los temas que a nosotros nos preocupan. Entonces, ¿por qué es relevante que les diga esto? Porque esto nos ha llevado a leer mucho de psicología cognitiva, a leer mucho de los arquetipos de Jung, a leer mucho de las multimetodologías, a leer mucho a Habermas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, a nosotros mismos observamos cómo nos estamos haciendo las cosas y cuando estamos trabajando con otros. Por ejemplo, recientemente se hizo una propuesta que espero que ella la logren concretar para la RIPO. La RIPO es la Red Internacional de Promotores de los ODS, son puros voluntarios, una red bastante grande. Se le diseñó un modelo de cómo ellos podían llevar la visión, una visión estratégica de sostenibilidad bajo el liderazgo de las comunidades. El planteamiento era muy sencillo, no podemos seguir hablando arriba de la sostenibilidad y ese debate y tal, eso es relevante, y que si se cumplieron los objetivos, no. Pero en nuestras comunidades, en el marco del pasillo estrecho, ¿qué está sucediendo con su calidad de vida? Y ellos a su vez no están conscientes de qué es sostenibilidad, de qué es desarrollo, de qué es calidad de vida, qué es lo que se debe buscar. Es decir, es como que, me perdona la expresión, como que la mente estuviera encarcelada para no pensar y establece todo por dado. Y solo hay un tercero, que en este caso es el Estado, que le corresponde hacer todo. Y nosotros mismos, cuando a veces estamos haciendo las investigaciones,
nos paramos que es el Estado el que tiene que necesariamente hacerlo. O sea, entonces hay que ir como en las dos vías, pues, tanto por el lado del Estado como por el lado de la sociedad. En la siguiente, por favor. Y ahí terminamos y intercambiamos un poco. En la siguiente lo que quiero hacerles ver es, como esto es un proyecto, entonces esto tiene muchas aristas. Por ejemplo, Coromoto está trabajando todo el tema de desarrollo de capacidades más específico. Grupo Agua anda muy metida en el tema de los valores, porque es el tema de cómo se cambian los valores, cómo se crean capacidades a nivel de las personas, de las organizaciones, de los ecosistemas. Entonces le voy a perfilar un poco la línea de trabajo en la cual nosotros andamos. Sigamos. Fíjense. Intentamos hacerlo en este gráfico, vamos a ver si se ve. Fíjense, para los que tienen un pensamiento más lógico. Uno dice, bueno, si usted quiere hacer esto, inmediatamente, ¿qué va a hacer? Esto, ajá. Si va a hacer esto, le puede servir esto. Si no, le puede servir esto. Y así uno hace como secuencias lógicas. ¿Cuál es el punto para nosotros en este momento? El punto es cómo buscar, cómo mejorar este enlace, que no es la búsqueda de un método, de articulaciones, de marcos analíticos, metodología, métodos, modelos y herramientas. Eso es lo que andamos buscando. Es un primer esfuerzo. Un segundo esfuerzo es todo el tema del cambio a nivel de los valores. Y un tercer esfuerzo tiene que ver con todas las fichas claves, técnicas claves de la propuesta, de tal manera que se constituya una caja de herramientas más amplia, pero a la vez más sencilla y más cercana a la gente. Por ejemplo, para que vean a lo que me refiero, hay un planteamiento que desarrolló el profesor Nigel Howard sobre teoría del drama. Entonces uno dice, oye, aquí en esto de teoría del drama hay algo interesante, que es todo el tema del trabajo de los dilemas que se le presentan a las personas cuando están en una situación conflictiva, los dilemas de rechazo, los dilemas de cooperación, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces ellos plantean una metodología de cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, no es la idea que si uno está en una dinámica de esta, decir, le voy a explicar la teoría del drama. No es la idea, sino entender que cuando uno está en ese diálogo reflexivo, a los que están en el diálogo se les pueden presentar dilemas y el que está ayudando perfile ciertas dinámicas que ayude a la resolución de esos dilemas. De esto es lo que el cambio que nosotros andamos. Cuando, por ejemplo, decimos un marco analítico así, para que vean, observo los patrones de interacción, los evalúo, me veo a la arena donde se está dando el juego, veo quiénes son los jugadores, cuáles son sus mapas, veo qué está detrás, cuáles son los valores, cuáles son las reglas, en qué contexto se da. La pregunta que a uno le surge es la siguiente: hay que sacar a los jugadores del juego, hay que cambiar las reglas, se quiere cambiar los patrones de interacción, cambiamos los valores, qué es lo que está en juego. Eso es lo que se refiere, en nuestro caso, a un marco analítico. Es decir, tener un marco que nos permite decir, ah, mira, si cambias aquí, puede pasar esto. En definitiva, es más un modo de pensar coherente con contextos complejos, inciertos y conflictivos. Bueno, agradecido, lo dejo hasta acá, a los efectos de darle la palabra a Urupagua y que procedamos entonces a un intercambio. Buenos días a todos. Muy agradecida por escucharnos. Tenemos más de 60 personas y más de 100 personas se han conectado en la mañana y que, bueno, este es uno justamente de los objetivos que tenemos con este proyecto, que en el breve espacio en que lo hemos desarrollado, porque la verdad es que estos años han sido, bueno, muy fructíferos dentro de todo para seguir desarrollando las herramientas. La idea es justo generar una comunidad de aprendizaje, poder compartir con cada uno de ustedes las herramientas, pero no solamente compartir, sino aprender. Esa comunidad de aprendizaje
ha llevado a que compartamos no solo con alumnos, con profesores, con investigadores, sino también con las personas de la comunidad. O sea, en cada una de las conferencias, de los intercambios, ahí sí podemos utilizar la palabra compartir, se saca información muy valiosa para construir y reconstruir día a día. Como bien lo señaló Jesús, no es solamente tener un martillo en la mano, sino tener la caja de herramientas con la mayor diversidad y la mayor variedad, y no es una caja de herramientas cerrada, sino que cada día vamos inventando nuevas y se va retroalimentando. La idea es que ustedes tengan este material y que me lo pidan y que estén interesados y envíen sus correos, nos hace querer seguir adelante y querer seguir trabajando en esta dirección porque vemos que están interesados en el contenido. De esta exploración han salido ya a estas alturas 2 libros. Uno que se hizo conjuntamente con el profesor López y con la profesora Renaud sobre este liderazgo enfocado en la caja de herramientas, y un segundo libro que también está a su disposición, que lo hizo el profesor López, ya más enfocado en cómo hacer el marco de referencia integrado, que es todo un tema, ¿no? Cómo integrar esta diversidad. En cuanto a la experimentación práctica, bueno, ya se señaló, hemos tenido contacto con el ILDIS, con el INE, se ha trabajado con los jóvenes, líderes, se ha trabajado con comunidades que ni siquiera han definido un liderazgo, sino que están justamente mirando en esa dirección, ¿no? Porque no es siquiera acción, ¿no? Sino una mirada. Desde el punto de vista del impacto en la docencia, se han hecho contactos y hemos tenido diversos trabajos con la Universidad Metropolitana, con la Konrad Adenauer, con la Ávila, entonces, etcétera, porque, bueno, la idea es justamente que expandían, ¿no? Y en cuanto a las clases magistrales, estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos logrado en estos años. Y en cuanto a las clases magistrales, tenemos, bueno, esta conferencia en conjunto, tenemos 2 conferencias del profesor Jesús López y 2 conferencias de la profesora Coromoto Renaud. Entonces, bueno, este es más o menos el panorama de los productos. Seguro que se me olvidaron varios, pero bueno, no importa porque creo que ustedes lo van a tener todo en sus correos y van a formar parte ahorita de esa comunidad que está compartiendo y que está ayudando a generar nuevas herramientas, nuevos marcos para comprender qué es lo que nos está pasando, que al final es lo importante. Entonces, bueno, dicho esto, los animo a que nos hagan sus preguntas por el chat, porque bueno, ya saben que por problemas de conectividad me encantaría que pudieran hablar y pudiéramos compartir, pero bueno, no nos permite la tecnología que tenemos actualmente. Entonces voy a pasar a leer 2 preguntas, reflexiones que nos han hecho ahorita en el chat, y bueno, los animo que mientras yo leo esas preguntas, y nos las puede responder Jesús, nos las puede compartir Coro, yo también voy a dar algunos comentarios, ustedes nos hagan por el chat ahora las preguntas que ustedes quieran. Entonces, bueno, paso a leer la primera pregunta, es la reflexión del profesor Julián Hernández, que nos dice: como siempre, muy sugerente la exposición del profesor López. De la primera parte se me despertó la siguiente curiosidad. ¿Se podría decir que Carlos Matus estuvo presente en todas las etapas descritas? ¿Aportó Matus elementos de transversalidad en la evolución posterior de la planificación? Si no es así, ¿en qué momento pierde vigencia Matus? Y nos hace una segunda pregunta que la voy a hacer de una vez para lanzarla a Coromoto a Jesús. A partir de cierto momento se comenzó a dar espacio e importancia al capital social y al desarrollo endógeno como variables importantes en el desarrollo sostenible. ¿Cómo se pueden evaluar hoy en Venezuela, partiendo del liderazgo democrático y transformador y de los jugadores, los juegos posibles y las reglas vigentes? Jesús, creo que la
pelota está en tu cancha. No, perfecto. Bueno, José Julián, un abrazo. Se cuida mucho, amigo. Mira, respecto a esta reflexión respecto de Matu. No, claro, Matu, recuerda, Matu fue de nuestra área, tuvimos el honor de trabajar con él tanto en Cordiplan como IBEPLAN. No, en la propuesta Matu todo el tiempo está presente. Yo creo que Matu hizo una tremenda contribución que va a permanecer por muchísimo tiempo en la forma de concebir la planificación. Entonces, en primer lugar, presente. Lo segundo es lo siguiente. Matu le hacía mucho énfasis es al método. En el caso de nuestra propuesta, digamos que si bien siempre hay que tener algo de método, el énfasis no es tanto en ese sentido. No creo que Matu haya perdido vigencia. Es más, todo el planteamiento de Matu final, que me parece que es una de las cosas más honestas que yo he visto en lo académico, que es que en su último libro, Juego Social, él recompone todo su planteamiento, porque se da cuenta de que algunas de las cosas que venía sosteniendo tenían una rigidez que no le permitían enfrentar complejidad. Me parece una de las cosas más honestas que yo he visto en lo académico, de hacer todo un replanteamiento de su enfoque. Me parece importante. Entonces, lo digo, no ha perdido vigencia. Segundo, ha estado presente en todo el planteamiento. Y sobre todo, José Julián, hay un planteamiento de él que nos lleva directamente a lo que nosotros hacemos en la universidad. Como tú sabes, la universidad fomenta las disciplinas, ¿verdad? Las disciplinas. Entonces, al haber muchas disciplinas, usted entra en una facultad y se gradúa en una determinada disciplina. Pero después nos dice que el sistema es uno solo, que la interacción es una sola, que los temas de gobernabilidad, etcétera. Es decir, que ahí Matu, a mi manera de ver, hizo un planteamiento súper interesante sobre lo que él llamaba las ciencias horizontales que son necesarias para el acto de gobernar. Matu se paraba del lado del que gobierna, o sea, que no ayuda mucho las ciencias verticales, es decir, las disciplinas. Y por eso es que nosotros empezamos también a darle mucho énfasis a el tema de la transdisciplina. Tratar de explorar en esa vía. Y en el tema de la metodología de las distinciones, si te fijas, Matu manejaba que esto era de todos los planteamientos que se estaban dando a nivel de la teoría del sistema y de la biología, etcétera, etcétera, a los términos de situación, autorreferencia, observación, distinción, explicación situacional. Yo creo que esos elementos son muy importantes, muy, muy importantes. El tema de las perspectivas, por ejemplo, si yo estoy en una isla y soy un náufrago y viene alguien en un bote y ve la isla, dice una isla, pero el que está en la isla ve al bote que lo va a salvar. Son dos miradas totalmente distintas y que se complementan. Respecto a lo del desarrollo endógeno y lo de sostenible, José Julián, lo que yo te podría decir es lo siguiente. Te voy a decir más una percepción, en la cual coincido con algo que comentó en su exposición Francisco Javier, que es que las palabras se convierten como unos clichés y pierden como su significado. Es decir, todo es endógeno, todo es endógeno, todo es endógeno, todo es sostenible, todo es sostenible. Y el desarrollo debe ser sostenible. Pero hay como desde el inicio, cuando uno empieza a explorar futuro sostenible, hay que empezar a definir los conceptos y a ver cómo las personas los valoran. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención qué significa desarrollo para alguien que tenga un barrio. ¿Cuál es su concepción de lo que es el desarrollo en la práctica? ¿Lo ven? Entonces, a veces estas palabras, si uno no le da vida, que ellas se expresen,
quedan simplemente como cliché de un discurso para seguir haciendo lo mismo. Entonces, fíjate, ahora en este tema que es un poco más complicado, ¿cómo se puede evaluar, cómo se puede evaluar hoy en Venezuela partiendo del liderazgo democrático y transformador y de los jugadores en los juegos posibles y las reglas vigentes? Yo creo que la pregunta también pudiese hacerse así. ¿Se ha apoderado la sociedad del Estado o es el Estado el que se ha apoderado de la sociedad? Pensando en lo del pasillo estrecho. ¿Se está dando esa tensión creativa, dinámica, inestable entre la sociedad y el Estado? Por ahí va la cosa. Es decir, fíjate que a pesar de que, por ejemplo, intenta formas, qué sé yo, los núcleos de desarrollo endógeno, etcétera, pero tú ves que a la larga no sobreviven. No sobreviven, y yo diría que una de las causas interesantes de ese punto no es decir cámbiate la regla, porque cámbiate la regla, sino el tipo de interacción humana que se da, el tipo de patrones que se fomenta y la relación Estado-sociedad en la cual está fundamentada esa experimentación. Es lo que puedo decir, ¿no? Más que contestar esa pregunta, lo que estoy es ayudando a la reflexión. No creo que yo tenga respuesta para esas preguntas tan difíciles que son seguridad. Perfecto. Ahorita vamos con otra pregunta del profesor Iranz, que dice: el marco teórico conceptual muestra el esfuerzo por un abordaje desde la complejidad, que implica el reconocimiento del contexto en un espacio y tiempo concreto, que de algún modo está contenido en el enfoque del desarrollo humano sostenible local. La pregunta es: ¿cómo manejar esta propuesta en el marco de las relaciones de los sujetos con una historia común, con lo que los procesos de cambio requieren modificaciones en el quehacer para superar el conflicto y construir en conjunto? Personalmente entiendo que si no se incide en las formas de generar riquezas y en sus componentes de distribución fomentados por los líderes públicos y privados, no hay manera de impulsar capacidades para ejercer libertades con una participación equitativa que permita visualizar el camino para la construcción del desarrollo humano. Bueno, de acuerdo con lo que dice Mauricio al final, solo que agregaría, Mauricio, algo que insiste Amartya Sen y tú que eres curioso. Por ejemplo, en la revista Cuadernos del Sende, número 63, está una entrevista al profesor Amartya Sen, que la recomiendo, y aquí en el tema de forma de generar riqueza, el punto clave allí, cómo generar riqueza humana. O sea, riqueza que esté parada desde el sujeto y que lo asocia a su bienestar y a su libertad. Ese es el punto. Ese es el punto que hay que prestarle bastante atención. Pero yo, igual que tú, coincido con lo que está después de la interrogante. El tema, Mauricio, que siempre hay que reflexionar es qué papel están jugando las ideologías. Porque las ideologías entran entre los marcos de acción, pero no necesariamente las ideologías tienen que ver con las realidades concretas de las personas. Entonces las personas ven todo a partir de la ideología y a partir de esa ideología, de cualquier lado, se le intenta imponer al ser humano. Ese es un punto que es muy relevante, si todo es ideológico. Ese es un punto. Por ejemplo, si lo queremos ver de otra manera, si usted hace un plan de la nación y el plan de la nación no se cumple, ¿cuál es su rol o cuál es su papel en mantener una ideología? Porque alguna utilidad social tiene que tener para que sistemáticamente todo el mundo lo haga en el tiempo. ¿Me expliqué? Bueno. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Me interesa ahondar en... Urupagua. Yo quisiera agregar un comentario. Ah, sí, por supuesto. Disculpa, Cora. Ok. Adelante. Sí. Una reflexión en relación a las dos preguntas, tanto
a la de José Julián como la de Mauricio. Ah, yo creo, o sea, yo soy de la escuela matusiana y creo que sigue vigente, pero también que hemos avanzado en muchos otros sentidos por el nivel del avance teórico y metodológico, no solamente, o sea, que tenemos a nuestra disposición. O sea, el avance que hemos tenido en las ciencias de la complejidad y en otras, o sea, y en esta integración de la disciplina, pues es lo que nos ha dado como ese avance en una propuesta que parte fundamentalmente de considerarnos sujetos nosotros y considerar a cada uno de los que está participando en ese proceso como sujetos. Entonces es a partir de ese reconocimiento, bien estemos en lo local, en las comunidades, es decir, cada uno de los participantes son sujetos. Lo de ser democrático se refiere comenzando a nosotros mismos. No podemos pedirle a los otros que sean democráticos, a los otros que revisen sus mapas mentales, sus paradigmas, sus maneras de interactuar, si nosotros no lo hacemos en la práctica. Y esto lo dijo Jesús, pero ahí está la clave de cómo conectarlo con el desarrollo local y cómo conectarlo con un cambio transformacional. O sea, ese cambio transformacional comienza por nosotros mismos interactuando con los actores, siendo conscientes cada uno, o sea, como un proceso de los resultados que vamos teniendo en nuestras acciones y de ese proceso autorreflexivo en todos los niveles. Esto es lo que quería comentar, Uru, a propósito de las 3 preguntas. Gracias. Aquí vienen unas, bueno, entre preguntas, para así comentarlo de manera general, tenemos muchas felicitaciones aquí en el chat, para Jesús y para Coro, bueno, por lo interesante del desarrollo del trabajo y, bueno, muchísima gente también interesada en que le enviemos el material y también en la grabación de la sesión. Vamos con otra pregunta que están haciendo. Dice, en lo concerniente a la investigación-acción participativa, la cual es muy utilizada en la disciplina del trabajo social, o sea, la pregunta es más o menos cómo la ven dentro de esta investigación. Les voy a hacer las 2 preguntas seguidas y así las podemos comentar. Y tenemos cómo ha sido considerada la influencia de las redes sociales y qué opinión le merecen situaciones planteadas como el caso de Cambridge Analytica y Alexander Cohen para influenciar en la toma de decisiones de grandes grupos humanos con alto nivel de manipulación. Entonces, bueno, justamente vamos a hacer un comentario antes de pasársela a Jesús Yakuromoto. Sí, es una versión más, no es tanto investigación-acción como es generar todo esto juntamente desde el compartir. Entonces lleva una propuesta cuando nos reunimos con comunidades, cuando nos reunimos con líderes, pero esa propuesta no está estructurada, no está cerrada, ni siquiera hay unas directrices claras porque tanto la dirección como las herramientas que se van a utilizar, como lo que se genera, como bien lo señaló Jesús, está justamente en la interacción. Está en revelar cuáles son los deseos de la comunidad, reflexionar sobre qué es la calidad de vida y es ahí justamente donde, podemos decirlo de alguna manera, empiezas a cuajar todos esos ingredientes que lleva y a generarse un tipo de contenido o una dirección. Pero muchísimas veces se va simplemente con una idea de cómo se puede trabajar, pero esa idea no está cerrada ni nos guía, ni guía a la comunidad en ninguna dirección que nosotros tengamos fija. No sé si Coro, ¿quieres hacerle algún comentario sobre estas últimas 2 preguntas? Y después le damos la palabra a Jesús, de último. Muy breve. O sea, yo creo que para casi todos la manera de construir esta propuesta, nosotros rescatamos como
como los fundamentos de los enfoques y los adaptamos. En ese sentido también, ese fundamento de investigación-acción, que significa que somos partícipes y que vamos actuando, reflexionando, interviniendo al mismo tiempo, eso lo rescatamos, porque justamente generamos conocimiento útil para la acción en la medida en que estamos actuando. O sea, y ese es un principio que podría decirse pues, que puede tener un origen, que puede tener similitud con la investigación-acción. Pero bueno, también, o sea, superamos también o agregamos una manera particular de querer introducir conjuntos de multimetodología que nos permiten avanzar hacia la transdisciplinariedad. O sea, el tema del lenguaje, el tema es demasiado importante, el tema de las narrativas, o sea, abrirnos todavía a muchas más posibilidades de integración de multidisciplina y que nos lleven hacia pensamientos transdisciplinarios. Jesús. Bueno, algo rápido acá. La pregunta que hace Jennifer, yo le voy a contestar, bueno, ayudar en la reflexión a otro plano. Ayer por pura cuestiones de trabajo, estaba intercambiando con la profesora Silvia García. Ella es egresada del doctorado del CENDE y ahorita es la gerente de proyectos y de evaluación con las comunidades en la Universidad Indiana. Y entonces esto que plantea Jennifer es interesante, porque ellos han dado también un vuelco, y le estaba haciendo una entrevista al respecto, ellos han dado un vuelco a sus revistas para incorporar la incidencia de las políticas públicas en comunidades específicas. ¿Ok? Y lo otro que hacen es la feria, es decir, presentan a las comunidades los resultados que han hecho para ellas. ¿Verdad? Entonces hacen como una especie de feria. O sea, a lo que voy, en términos como comentó Coromoto, creo que ahí está bien todo el tema de la investigación-acción, pero esto plantea algo más profundo, es decir, hasta qué punto la universidad, la mirada se desplazó nada más hacia el Estado y olvidó en cierta medida, en este plano que estamos hablando, a la sociedad en términos de su participación activa, ya sea en las investigaciones, ya sea en los resultados que para ella se han hecho. Entonces creo que este tema hay que reflexionarlo bastante. Respecto a lo que dice Gladys, Gladys, no pudiera decirte lo de los dos casos, pero cuando nosotros decimos combinar innovación pública con innovación social, a lo que nos referimos es que hay que buscar que los marcos de creación de capacidades vayan buscando que esa articulación se dé, esas dos miradas. Porque mira lo que sucede, yo que trabajé por muchos años en la administración pública, uno se cree que uno es el que sabe el asunto, que el otro no sabe nada y que entonces como usted es el que sabe, usted es el que lo va a hacer y lo va a imponer, ¿verdad? Y entonces el otro nunca sabe nada. Ese es como un supuesto ahí, un sesgo que hay allí. Entonces, aquí lo clave, Gladys, no te puedo hablar de los dos casos abajo, pero lo clave es que hay que prestarle atención no solo a las redes sociales, hay que prestarle también atención a todo este desarrollo que hay a nivel de las matemáticas y de las estadísticas, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, en materia de Big Data, etcétera, etcétera, porque si bien son avances tecnológicos muy relevantes, te voy a decir una cosa positiva y te voy a decir una que pudiese ser negativa, dependiendo cómo uno la vea. La negativa es que si usted utiliza mucha Big Data y algoritmos de inteligencia artificial y que tiene que ver con esto de las redes, recuerden el caso de la votación con Donald Trump, toda la data de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Cómo la data se utiliza para influir en las redes y tener incidencia, supongamos,
en la votación. Ese es un punto. O como vi a Rosillo por ahí que estaba trabajando, o como ciertos incentivos que se dan a nivel social en el ánimo de cooperar se convierten en mecanismos de control social, utilizando la tecnología. Pero hay otra zona que yo diría que también es interesante, que fíjense, si yo digo que son patrones de comportamiento y la inteligencia artificial me permite hacer algoritmos de simulación de patrones de comportamiento, es bastante probable que yo antes de ir a una conversación simulo los patrones de comportamiento del actor X y puedo saber más o menos cómo moverme respecto de ese actor o de esos conflictos. En eso ya hay bastante software, sobre todo para los temas de guerra entre países. Lo que quiero hacerles ver es que no solo es las redes, hay que prestarle mucha atención a cómo las redes, las tecnologías, los avances en matemáticas y estadísticas pueden en un momento determinado, si uno se descuida, convertirse en algo destructivo que lo que hace es mantener las desigualdades sociales. Yo colocaba un ejemplo en estos días. Si, por ejemplo, usted es mala paga, no pagó una multa y eso quedó en las bases de datos y después usted va a solicitar un crédito y le aparece que no pagó la multa y que por lo tanto usted no es un buen pagador, es obvio que no le van a dar el crédito. A eso es lo que me refiero. O sea que mientras más data social haya en las redes y en esas bases de datos, hay que tener cuidado con el uso que a él se le da. Ese es el comentario que quería hacer. Bueno, creo que entonces estamos ya finalizando la sesión. Gracias por la participación de todos, gracias al profesor López, gracias a la profesora Coromoto Renaud. Y bueno, esperemos entonces convertirnos todos en una comunidad de aprendizaje y una red estable. Y ahora le voy a dar la palabra a la profesora Coromoto para que se despida, al profesor Jesús López. Y bueno, muy agradecida con todos. Profesora Coromoto. Bueno, gracias Urupagua, gracias Jesús. Primero por esta aventura que ha significado para nosotros este desafío tan estimulante que viéndose atrás pues parecía, en algunos momentos me llegó a parecer casi como imposible poder relacionar en mis inicios de la investigación, mucho antes de este proyecto, poder relacionar la gerencia y la poesía, la planificación y la gerencia con la poesía, y me parecía en un momento histórico pues era como algo impensable. Y justamente por este avance colectivo, estas reflexiones, esta búsqueda de autores que nos han llevado a cruzar todos los márgenes de la disciplina y a integrar esa visión de lo que realmente somos. O sea, somos una sola unidad intentando vivir y comprender el mundo y hacer un mejor mundo. Entonces, yo se los agradezco a ustedes dos y también al CENDE, y agradezco infinitamente a todos, a toda nuestra comunidad de aprendizaje, a todos nuestros colegas que han estado de manera permanente acompañándonos en estas reflexiones y en la producción tan humilde de los productos que hemos tenido. O sea, cuando alguna nueva herramienta que integre, por ejemplo, las crónicas de vida o la poesía a la gerencia, pues yo me siento súper orgullosa de estos avances. Y estos avances pues no han sido solos, sino con todos ustedes, con todos los que han participado en este largo proceso, pero fascinante y enriquecedor y motivador de producción de conocimientos para la acción, con un solo propósito, desarrollar nuestras capacidades para la libertad, la de cada uno, la de todos los
sujetos, especialmente de las comunidades. Gracias a todos los que han podido conectarse hoy. Gracias, Coro, por tu palabra. Jesús, para finalizar. Bueno, agradecido y mantengamos el contacto, envíen sus correos, nosotros les enviamos la presentación. La idea es que podamos entre todos intercambiar y ayudar a nuestro país. Y bueno, y adelante. Gracias. Ahí en el chat tienen mi correo, cororeno@gmail.com. Por si acaso se nos pasa alguna solicitud, pueden escribirnos allí y les mandamos la presentación que se ve un poco pixelada. El video va a estar disponible en el canal YouTube del CENDE, que va a recoger todas las conferencias de los 60 años. Los invitamos a continuar atentos a la casi finalización próxima de esta celebración de los 60 años del CENDE y 300 de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, agradecidos a todos.